Hola, ¿qué tal amigos de ADN 40? Los saludo una vez más directamente desde Kiev, la capital de Ucrania, específicamente la sala de reuniones de la oficina presidencial, sí, la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, quien dio una entrevista a un grupo de 9 periodistas latinoamericanos para conocer su visión sobre el estado actual de la guerra y qué espera de la región. Gracias, señor presidente, por otorgarnos esta entrevista. Yo soy Lucy Bravo, de ADN 40, TV Azteca, un medio mexicano. Existe una frase atribuida al expresidente mexicano Porfirio Díaz que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pretende ilustrar que los países invariablemente son prisioneros de su geografía. En ese sentido, ¿qué le diría a aquellos que señalan que las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTAN, cuestión que está al epicentro de esta guerra, sería el equivalente a que Rusia colocara bases militares en territorio mexicano, con todo lo que eso implicaría? Me parece que nosotros tenemos que mirarlo un poco diversamente. Saben, cuando dicen que la OTAN combate con Rusia en territorio ucraniano, esto lo dice Rusia, porque no le cabe en la cabeza imaginarse cómo un ejército tan chico puede resistir a un ejército tan grande como el de ellos. Entonces, para justificar, por lo menos de algún modo, los esfuerzos que hacen, y no pueden ganar, no pueden vencer. Pero nosotros nunca hemos querido ninguna guerra, pero tenemos que hacer guerra combatiendo, eliminando las consecuencias de la agresión rusa en territorio ucraniano. Y aquí un ejemplo: la guerra colonizadora de Rusia en territorio ucraniano, y ustedes saben perfectamente qué quiere decir, consecuencia del colonialismo históricamente. ¿Y quién es el que roba nuestro grano en territorio ocupado? Es la OTAN, países de la OTAN, países del Báltico, los polacos, los norteamericanos. No, Rusia, solamente. Y solo un Estado así. Ellos se llevaron todo. ¿Hay empresas allá? No. Todo lo que había, las minas del Donbass, no hay nada. El carbón se lo han llevado, creando una catástrofe ecológica. Toda nuestra industria se la llevaron de los territorios ocupados. Y esto es colonialismo. Por eso la OTAN, discúlpenme, es una cuestión que es una cuestión de nuestra seguridad y protección de nuestra gente. Y al ser cuestionado sobre la postura de América Latina y qué espera de la región, esto fue lo que nos dijo. La guerra da la posibilidad de diferenciar los amigos de los enemigos, hacer comprender que hay que querer, amar, que hay que odiar. Ustedes son amigos. La única plataforma que veo es la política. Pero no hablamos del campo de batalla. Si hablamos no del campo de batalla, sino de la diplomacia. Y nosotros tenemos que prepararnos para la cumbre de la paz. Y estoy interesado en que esté presente la mayor cantidad posible de países para que podamos resolver políticamente todo correctamente, para que el mundo pueda ver la base, la esencia de esta plataforma de la paz para los años sucesivos, para eliminar las consecuencias de esa horrible tragedia. Entonces, puede
hacerse una base, crearse una base para resolver otros problemas de ese tipo también en el futuro. Hay otro problema. Hasta ahora no pude organizar un encuentro Ucrania-América Latina con mi equipo diplomático. En cualquier caso, lo quiero mucho, que Ucrania está lista a encontrarse con líderes latinoamericanos para presentar sus principios, para discutirlos con América Latina. Digo, no se trata solo de armas. Podemos hablar del grano, del trigo, de la seguridad nuclear en el mundo, en Ucrania, etcétera. Y entonces, cuando ustedes preguntan con qué hay que ayudar, es necesario hacerlo llegar a la sociedad para que lo sepa bien. No todos los estados pueden apoyarnos con armas por causa de su legislación o simplemente porque no las tienen. Bueno, ayuda humanitaria, sistemas, equipos de agua potable, teniendo cuenta de los blackouts que hemos tenido, pero también tuvimos serios problemas con la electricidad. Sí, también hay otra cosa que es presión política. Hay que ejercer presión política también, pero el hecho de que ustedes se encuentren aquí también es una ayuda y se lo agradezco. Y sobre los últimos ataques que hemos visto en el Mar Negro contra barcos de guerra o con fines militares rusos, el mandatario dijo lo siguiente. Bueno, existe el corredor del trigo, del grano. Hubo un acuerdo entre tres y ellos garantían que todos prometían que se pusieran de acuerdo con la parte rusa, que fuera ley, fuera la legislación internacional, bloqueó el Mar Negro, nuestras aguas territoriales, disparando, bloqueando, no dando la posibilidad del transporte marítimo, buques con grano. Por eso Ucrania tiene que demostrar que en sus aguas territoriales Ucrania tiene derecho de exportar e importar productos. Y si hay bloqueo, entonces Ucrania tiene que buscar otro método para acabar con el bloqueo de nuestra agua. Si Rusia sigue dominando en el Mar Negro, en territorio ajeno, bloqueando, disparando misiles, entonces Ucrania hará la misma cosa, que es una protección justa de nuestras posibilidades. Y por último, sobre el avance de la famosa contraofensiva, Zelensky se pronunció al respecto. La contraofensiva es complicada y sí, es posible que sea más lenta en comparación con los deseos, con las previsiones de ciertas personas, pero son cosas que no tienen tantísima importancia, porque hay muchas complicaciones que se podría discutir durante mucho tiempo para decir qué es lo que es suficiente, qué es lo que falta, etcétera, etcétera. Pero la contraofensiva quiere decir que el ejército está en ofensiva, que no retrocede. Y esto ya es un hecho muy positivo. Quiere decir que la iniciativa está en las manos de Ucrania. Faltan algunos tipos de armamento. Cuando hay guerra, todo es complicado. Y yo simplemente sé que tenemos complicaciones y dificultades, pero sé que las dificultades de los rusos sean más graves. Bueno, en nuestros ojos se puede ver cansancio y en los ojos de ellos temor. Y son cosas diferentes.
Bueno, ahí tienen parte de lo que nos dijo durante más de una hora el presidente Volodymyr Zelensky mientras conversó con varios medios latinoamericanos. Hay muchas lecciones de por medio, pero resaltar sobre todo que a pesar de que hay una distancia de más de 10.000 kilómetros que separa a México y Ucrania, el conflicto, sí, esta guerra es global. Para ADN 40, directamente desde Kiev, Ucrania, Lucy Bravo.